Todos bailamos al son de una melodía interpretada por un músico desconocido. Les solicito que conserven esta carta durante el tiempo que se requiera. Years, días. Arréstenme. La carta de Albert Einstein sobre Dios, guardada en una colección privada durante más de 50 años, salió a subasta por casi $3 millones. Tal alto precio se explica no solo por el valor histórico y emocional ligado al legado del brillante físico, sino también por el contenido profundo y provocador de la carta. ¿Qué estaba tratando de comunicar el gran científico en ella? Hasta el día de hoy continúan los intensos debates sobre las opiniones de Einstein respecto a la existencia de Dios. ¿Era ateo o un verdadero creyente? De hecho, la actitud de Albert Einstein hacia la religión era peculiar, compleja y muchas veces malinterpretada. Judío alemán de nacimiento, físico famoso por descubrir la teoría de la relatividad, una vez pronunció la enigmática frase: «Dios no juega a los dados». ¿Qué quería decir el gran físico con estas palabras aparentemente metafóricas? La carta sobre Dios fue escrita poco antes de la muerte del famoso físico en 1954. Estaba dirigida al filósofo Eric Godkin y fue una respuesta bastante crítica a su libro Elige la vida, en el que el autor trataba de dar una justificación científica a los textos del Antiguo Testamento. Para la sociedad, las perspectivas de Einstein acerca de la religión parecían extremadamente desconcertantes. En un diálogo, Dios tenía un significado para él, y en otro, algo totalmente distinto. Cuando muchos leen su misiva a Godkin, perciben a Einstein como un ateo. Sin embargo, si se escuchan las declaraciones de Einstein en otras entrevistas, es evidente que esto no es totalmente verdad. «No soy ateo», responde tajantemente a la pregunta de George Birek en 1930. El gran físico aclara que, en lugar de ser llamado ateo, se le podría llamar panteísta. El panteísmo no niega lo divino, pero lo define de otra forma. Presupone la fe en el poder ilimitado e inteligente de la naturaleza. Para Einstein, lo sagrado no residía en un ser antropomórfico que juzga, sino en las leyes mismas del universo. Sin embargo, con el desarrollo general de la ciencia, la sociedad comenzó a hablar ya no solo de la racionalidad de la naturaleza, sino de la estructura lógica y profunda del universo. He aquí lo que Einstein dice sobre este tema. La mente humana, por muy bien entrenada que esté, no puede comprender el universo. Somos como un niño pequeño que entra en una enorme biblioteca, cuyas paredes están llenas hasta el techo de libros en diferentes idiomas. El niño entiende que alguien tuvo que escribir esos libros, pero no sabe quién los escribió, ni cómo. No entiende los idiomas en los que están escritos. El niño nota un cierto orden en esos libros, un patrón que no comprende, pero que imagina vagamente. Me parece que esto refleja la actitud de la mente humana, incluso la más brillante y cultivada, hacia Dios. Vemos que el universo está maravillosamente ordenado, obedece ciertas leyes, pero entendemos esas leyes solo de forma parcial, apenas como sombras de su profundidad. Nuestras mentes limitadas son incapaces de comprender por completo la fuerza misteriosa que sacude las constelaciones. El conflicto legítimo entre la ciencia y la religión no puede existir, expresó Einstein. La ciencia sin fe está desamparada. La religión que carece de ciencia está desorientada. Este célebre aforismo generó incontables conflictos entre fieles y no fieles. Cada colectivo buscaba reconocer al científico como un miembro de su causa. No obstante, la misiva poco divulgada de Einstein en realidad condensó sus pensamientos más sinceros y personales acerca de Dios y la fe. Einstein admite sinceramente que, para él, todas las religiones del mundo son personificaciones de supersticiones infantiles. Afirma que Dios es una manifestación y creación de las debilidades humanas. La Biblia, según él, es una colección de venerables, pero bastante ingenuas leyendas. Consideraba ingenuo creer en la existencia de un Dios como figura histórica real. Habló abiertamente sobre su incredulidad en la imagen de un ser supremo que actúa como árbitro de los destinos humanos. Estaba convencido de que no había un hombre barbudo sentado en el cielo observando cada uno de nuestros actos. Por eso creía que una persona no es responsable ante Dios por sus asuntos personales.
Sin embargo, al mismo tiempo, Einstein reconoció que los eventos en nuestras vidas están entrelazados por relaciones de causa y efecto. Personas, plantas o incluso el polvo cósmico. Todos realizamos una danza a una melodía incomprensible, tocada para nosotros desde lejos por un músico invisible. ¿Creía Albert Einstein en Dios? Como señala el biógrafo Ronald Clark en su libro Einstein, Vida y Tiempo, Dios para un científico no es el mismo en quien cree la mayoría de la gente. Con los años se convirtió en un verdadero agnóstico, una persona que cree que es imposible comprender, y mucho menos explicar, todo lo que sucede en el mundo. Después de su muerte, sus admiradores declararon a Einstein el fundador de una religión cósmica. Parece que el propio físico habría respondido a tales declaraciones con la ironía que mostró en su famoso retrato con la lengua afuera. Einstein buscó al verdadero Dios hasta los últimos días de su vida, pero en su entendimiento, la deidad suprema solo puede considerarse como un arreglo armonioso del mundo que nos rodea. En un artículo para The New York Times, publicado poco antes de su muerte, Einstein escribió que los genios de todos los tiempos se han distinguido por un sentimiento que no reconoce los dogmas de la Iglesia ni a un Dios creado a imagen del hombre. Por lo tanto, es entre los herejes de todos los tiempos y pueblos donde encontramos personas que estaban llenas de los más altos sentimientos religiosos y que a menudo fueron percibidos como ateos o incluso como santos. La respuesta final a la pregunta de la fe la da el propio físico. En sus cartas y artículos, cuidadosamente recopilados por su compatriota y amigo Max Jammer, encontramos frases como: detrás de todos los patrones visibles permanece algo elusivo, intangible e inexplicable. Adorar a ese poder es mi religión. En este sentido, soy esencialmente religioso. También afirmó: cada científico está convencido de que las leyes de la naturaleza dan testimonio de la existencia de un espíritu significativamente superior al humano. Decía, el universo no se rige por anhelos humanos ni por caprichos divinos. Se rige por normativas inalterables. Para él, una sólida creencia en una mente superior representaba su concepción de Dios. Esto implica que Einstein no tenía fe en un Dios que respondiera a las oraciones o intervenga en la existencia humana, pero sí en una inteligencia intrínseca que moldeó la estructura del universo. Albert Einstein admiraba profundamente la figura del escritor y filósofo holandés del siglo XVII, Baruch Spinoza. Compartía muchas de sus ideas, considerándolas revolucionarias. Fue de Spinoza que Einstein tomó la visión del universo como un ser vivo e inteligente, un ser que opera con pensamientos matemáticamente perfectos y crea leyes ideales para la naturaleza. Según Einstein, solo la lógica de esas leyes puede considerarse divina. Los pensamientos del universo no eran como los pensamientos humanos, y la mente del universo no era como la mente del hombre. Además, Einstein llegó a afirmar que el universo no tenía un principio, lo cual en su momento descartaba la necesidad de un creador. Sin embargo, el propio científico tuvo que revisar esta idea. Su propia teoría de la relatividad mostró que el universo no podía ser inmutable ni eterno en su forma actual. Entonces debía reconocerse que en algún momento tuvo un inicio, y esta posibilidad reabrió la puerta a la idea de una fuerza que lo originó. De algún modo, esta noción confirmaba indirectamente las afirmaciones religiosas de que el mundo fue creado desde la nada y que sigue funcionando según leyes establecidas desde su origen. Como físico, Einstein estaba profundamente interesado en el origen del universo. Se preguntaba constantemente por qué y cómo surgió. Y aunque aún no tenemos respuesta a esa pregunta, es razonable suponer, decía, que tal vez nunca podamos encontrarla del todo. ¿Qué había antes del universo? ¿Y antes de eso? ¿Es realmente posible crear algo de la nada? ¿Dónde se formó todo? Estas preguntas no lo dejaban en paz. Einstein no podía simplemente rendirse ante lo incomprensible. Por eso sugirió que tal vez sí había un Dios que creó el universo. Tal vez esa suposición fue lo que terminó por convencerlo de que existe una fuerza inteligente que controla la vida en nuestro planeta. Y no importaba qué nombre le diera a la humanidad, como conjunto o como individuos.
a esa fuerza. Einstein creía que somos uno con el universo, y por lo tanto, uno con la eternidad. Al mismo tiempo, rechazó la idea de que una persona pueda seguir existiendo individualmente después de la muerte física, pero dejó abierta la posibilidad de que el espíritu humano, como parte del todo, sea inmortal en la eternidad del cosmos. Después de la muerte de su amigo, el ingeniero italiano Michele Besso, Einstein escribió una carta a su viuda. Además de las palabras de consuelo, la carta contenía una afirmación profunda y sorprendente. Que Besso dejara este extraño mundo un poco antes que él no significaba nada para ellos, los científicos dedicados. La división entre pasado, presente y futuro solo tiene el significado de una ilusión. ¿Y qué controla entonces el universo? A pesar de sus puntos de vista escépticos sobre la religión tradicional, el científico sostenía que hay una fuerza muy poderosa que trasciende la naturaleza humana. Una fuerza que solo podemos comprender parcialmente con nuestra mente. El camino para acercarnos a ella no es la fe ciega ni el miedo a la muerte, sino la búsqueda del conocimiento racional. Einstein afirmaba que esa energía que dirige el cosmos tiene una inteligencia infinita y una armonía lógica, y en un mundo en el que todo se rige por patrones, no pueden existir incidentes, ya que todos los procesos, a pesar de que en ocasiones parezcan desordenados o aleatorios, suceden por algún motivo. Así pues, para Einstein, el auténtico enigma de Dios no radica en su presencia o falta, sino en nuestra escasa habilidad para entenderlo.